hemos establecido comunicación con nuestro compañero y amigo Ramsés Pech. Él es máster en administración y finanzas y sobre todo especialista en este tema de energía y del petróleo. Ramsés Pech, te agradezco mucho el que me tomes la llamada. Muy buenas tardes. Y bueno, estamos todos con la euforia de lo del Mundial. Y ahorita 3-0 quedamos. 3-1, perdón. 3-1 y ojalá que así como se metieron esos goles y lo están festejando todos los mexicanos, así se festejara la creación de las leyes secundarias, ¿no? Que se pudieran concretar y dar certeza en esta confusión que se ha venido prestando y brindando en el tema energético. Cuéntanos un poco, Ramsés, ¿cómo vendrá dándose el acomodo geopolítico y económico ante estas nuevas reformas que están presentando en el Congreso de la Unión? Bueno, pues en primer lugar, terminamos de hacer un análisis y estamos revisando, y lo que estamos viendo con las leyes secundarias y con la reforma, le vamos a llamar que hay una confusión energética en México. Estamos hablando mucho sobre la industria de hidrocarburos y los temas principales que se están debatiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados, que es la parte presupuestal, es mucho la parte de hidrocarburos. Estamos dejando afuera la buena discusión de la parte de geotermia y la creación de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense que la electricidad, con la nueva reforma energética y con las leyes, cualquier individuo privado puede generar la electricidad, más no comercializarla. La comercialización va a ser para las industrias si soy privado, pero los que somos del sector comercio y la gente común y corriente como tú y como yo, entonces vamos a tener que comprarle electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces no va a haber una baja del costo en corto plazo hasta que la Comisión Federal de Electricidad no abra la forma que otros puedan distribuir la energía a la gente privada. Oye, Ramsés, pero por ejemplo, los privados, como tú y como yo, los de a pie, ¿podremos generar energía a partir de estos paneles solares o los ventiladores estos o turbinas de generación de energía eólica o de otros tipos? ¿Podremos hacerlo para nuestro propio consumo? Sí, lo podremos hacer. Por ejemplo, lo podemos hacer y es un punto importante. Por ejemplo, en Estados Unidos se está haciendo cada día más la generación de electricidad en los hogares y eso está reduciendo los costos por hogar. Se espera una reducción por parte de las energías renovables y la utilización de gas natural de un ahorro entre $1,000 a $3,000 por familia en Estados Unidos. Entonces, si nosotros tuviéramos ese poder de cambiar la parte de la energía, cómo la generamos por gas natural o la propia la generamos en nuestras casas, entonces podemos tener un ahorro sustancial en forma individual. Pero hoy en día el acceso a los paneles solares pues es bastante caro. Por ejemplo, en una casa alrededor promedio de una, no sé, que esté consumiendo unos 25 o 30 kilowatts, el valor de la inversión inicial son de 300,000 pesos. Entonces todavía la tecnología es cara. Pero sí, debe haber un cambio sustancial. Claro, para los particulares todavía se hace oneroso. Oye, por el otro lado vemos que México como país, como empresa de petróleo, le está vendiendo ya a Suiza, Hawái y otros países porque el mercado americano, que era nuestro principal consumidor, se está cerrando, se está convirtiendo en un país de exportación. ¿Cómo se va a reorientar las ventas en este segmento? Bueno, la reorientación va a depender mucho del tipo de hidrocarburos de nuestra mezcla mexicana. Sabemos que es una mezcla mexicana un poco pesada. Las refinerías se están readaptando al tipo de hidrocarburo que se está explotando en Estados Unidos y el que está importando. Un dato importante que sería muy bueno ver es que Estados Unidos ya está exportando a Canadá un crudo ligero, entre el medio y ligero, casi 250,000 barriles diarios. Entonces, tanto ya está haciéndose como exportador y nosotros nos estamos quedando atrás con el tipo de mezcla de hidrocarburos que tenemos hoy en día. Entonces, si no tenemos también el punto importante que debe de ser la comercialización del gas natural en forma interna, no vamos a tener un avance, porque nosotros, y vuelvo a lo mismo de la generación de electricidad, no estamos generando electricidad, por ejemplo, en la zona sur-sureste, creando plantas de cogeneración, o de ciclo combinado, que serían muy buenas de ciclo combinado en la zona sur-sureste. Entonces, ya sea por los hidrocarburos que se están utilizando líquidos gaseosos, tenemos que cambiar nuestra forma de la utilización de la materia prima. Y un dato importante, Brasil y Canadá, el 75% de su energía es producida por una parte hidráulica.
y Estados Unidos y México está entre el 60 y el 80% por hidrocarburos fósiles, pero en Estados Unidos casi el 40% se está generando a partir de gas natural, y en México tenemos, de ese porcentaje que tenemos, casi el 80-90% por hidrocarburos líquidos. ¿Qué quiere decir? Que estamos contaminando más nosotros por las emisiones de dióxido de carbono que estamos emitiendo a generar electricidad. Que otros países. Oye, muchos analistas comentan que las reformas fundamentales se están dando para crear oportunidades, nuevas oportunidades, pero que la verdad es que el momentum o el punto exacto de la oportunidad ya se nos fue, que esta debió haberse dado en 2003 para concretarse en 2008 y que ya estamos fuera de tiempo. ¿Qué consideras de esto? Es correcto. En el 2003 teníamos la parte que estábamos en el costo del barril se estaba incrementando. Acuérdate que empezamos a producir 3.4 millones de barriles diarios. Ahí debíamos haber hecho una reforma en el sentido de una administración de largo plazo. En el 2008, cuando se hicimos la primera reforma energética, que se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se hicieron los nuevos modelos de contrato y una forma que se podía hacer de la administración de Pemex. No hicimos más que lo único, crear nuevos contratos como los IPEP, que le llaman contratos de integrales de perforación y exploración, pero un incremento de producción no hemos tenido desde el 2008 a la fecha con la nueva reforma energética. Entonces, no estamos creando oportunidades con la reforma energética ni con las leyes secundarias. Lo único que estamos haciendo es cubrir necesidades en un lapso de entre 10 a 15 años de corto plazo, le voy a llamar. Entonces, la reforma energética debemos de considerar que es un modelo económico que sirve para crear valor a la nación en dividendos que pueden generar en el gasto corriente. Las leyes secundarias son una planeación estratégica de mediano a largo plazo para poder sustentar y poder tener energía, ya sea a través de electricidad o tener la materia prima para la generación de la misma. Por eso digo que estamos separando mucho los hidrocarburos con la generación de la electricidad. Tú no tienes en tu casa, ni yo tenemos, ¿te acuerdas? Cuando éramos chamacos teníamos los quinqué, que llegaba nuestro abuelo y lo ponía con el petróleo y estábamos en la noche con nuestro quinqué y yo así comprabas en la tienda el petróleo. Claro. Pero ahora no, ¿qué hacemos? Llegas a tu casa y en un segundo ya tienes electricidad, pero esa electricidad se genera a través de la materia prima, pero esa materia prima no la estamos explotando en forma adecuada. Oye, Ramsés Pech, nos quedan a escaso un minuto. Yo te pediría como conclusión, para cómo están las cosas, ¿qué podemos esperar a corto y mediano plazo? Podemos esperar a corto y a mediano plazo. La parte importante de la reforma energética es pensar que la reforma ya fue en diciembre, pensar que las leyes secundarias es un cambio estratégico y pensar que Pemex ya no va a ser la misma Pemex y la que va a controlar el monopolio. Pemex es una compañía que se va a abrir y el mercado va a tener una gran apertura comercial y estratégica de cómo generar. Pero lo importante aquí es cómo reducimos los costos para la gente como común y corriente, tú y yo. Eso es lo más importante. Pues hay que tomar conciencia, no cabe duda, porque las cosas se van a poner peleagudas, sobre todo para Pemex, ¿no? Porque en las condiciones que la van a poner a competir con impuestos, tasa impositiva del 75%, en un piso completamente disparejo con las otras empresas que máximo van a pagar el 38% de impuesto sobre la renta, la competencia va a ser bastante difícil, ¿no? Sí, y todos los contratos recordemos que tienen pagar derechos y el ISR. Pemex lo que tendría que hacer es, Pemex antes era administrador de un presupuesto que no podían subejercer, sino ejercer al 100%. Hoy en día tiene que ser Pemex una empresa que gerencie los recursos que generan utilidad. De manera eficiente. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, por tomarnos la llamada y compartirnos tu visión del mercado. Gracias.